Bueno, seguimos siempre con el mismo tema. Hay dos grandes antagonistas. El espíritu, el principio del mal, por un lado, y Dios encarnado, manifestado en su iglesia, por el otro. Y manifestado sobre todo, representado eminentemente en su vicario, en el Papa, que es el depositario de sus prerrogativas y por lo tanto de su testigo personal, que habla, que gobierna en su nombre. Los otros obispos, los otros pastores, unidos a él y actuando en subordinación a él, no pueden actuar sin él, pero él sí puede actuar solo, poseyendo una plenitud de poder en él. Fijémonos, es decir, el Papa. Ahora, el Papa no es esto hay que aclararlo, lo decía el Papa Benedicto, ¿no? Un monarca absolutista que hace lo que le viene en gana. No, es vicario de Cristo, representa a Cristo, pero está ordenado totalmente a Cristo. De tal modo que, como decía el cardenal Newman y también San Roberto Bellarmino, que un papa que dijese herejías automáticamente dejaba de ser papa, porque es una contradicción en los términos. No puede negar a quien está representando. Si en los hechos lo niega, con las palabras, con los gestos, no es el Papa entonces, tan simple como eso. Podrá estar vestido de blanco o no, porque antes no se vestían de blanco, ¿no? Pero bueno, lo que sea. Pero por eso igual, en toda la historia de la Iglesia, tantos antipapas, ¿no? Pero cuando es el Papa auténtico, claro, es él y actúa representando a Cristo, puede actuar solo, poseyendo, como digo, esa plenitud del poder en él. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que todo ese poder del mal se concentra sobre esa persona. Es contra esa persona, el vicario, que el espíritu del mal, el espíritu de iniquidad, de falsedad, dirige su asalto por sobre todas las cosas y con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Y esa cabeza debe ser cortada y así el cuerpo mismo morir, ¿no? Ese es el ir al pastor y las ovejas serán dispersas. Era la vieja astucia del maligno, que golpeó al Hijo de Dios y así él estaba dispersando al rebaño. Pero esa artimaña ya fue probada una vez y no funcionó, se frustró. Y se frustró para siempre, porque en la muerte con la que golpeó al pastor, el rebaño fue redimido. Y aunque el pastor que se constituye en lugar del hijo sea herido, no podrá ser ese rebaño jamás dispersado. Hará daño, claro, por supuesto que hará daño, pero porque la iglesia no puede morir, es imperecedera, por pequeño que sea el resto, por pequeño que sea. Entonces, igual sigue intentando y sigue. Y siempre la destrucción, fijémonos, bueno, lo veremos, ¿no? Todos los papas que han sido tan atacados, ¿eh? Pues bien, por 300 años el mundo se esforzó en cortar la línea de los soberanos pontífices, pero el rebaño nunca se dispersó. Y así será el final, decía el cardenal Manning. No obstante, es contra la Iglesia de Dios, sobre todo contra su cabeza, que todos los espíritus del mal, en todas las épocas, y sobre todo, decía el cardenal Manning, en el presente, estábamos hablando siempre del siglo XIX, dirige las flechas de su enemistad. Vemos, por lo tanto, qué es lo que impide las manifestaciones, la supremacía, el dominio del espíritu del mal y de desorden en la tierra. ¿Cuál es? Es el orden constituido por la cristiandad, la sociedad sobrenatural de la cual la Iglesia fue su creadora, fue la unión y principio de conservación,
y la cabeza de esa iglesia, que es eminentemente el principio de orden, centro de la sociedad cristiana que mantiene la paz de las naciones. En otro orden de cosas, ¿no? Hay revelaciones. En la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué Italia prácticamente no fue tocada y Roma no? Por el Papa. Es decir, lo que le dice, creo que a la Beata, ¿no? María Elena Aiello, le dice justamente eso. Por el Papa no toca, es decir, porque es el representante del mismo Señor. Entonces, ahí vemos cómo es el que mantiene la paz, el que mantiene el orden, a pesar de todo, a pesar de estos embates furiosos del enemigo, ¿no? Y claro, hemos visto también la cristiandad, ¿no? Todo lo que eso significó, todo en cuanto a principios de orden. Ahora, dice Cardenal Manning, lo que voy a tratar es más difícil, porque tiene que ver con el futuro, es decir, con agentes trascendentes y misteriosos. Y dice, haré recurso a las amplias y luminosas profecías, especialmente al libro del profeta Daniel y al Apocalipsis, sin entrar, dice, en mucho detalle, que solo esos detalles van a poder ser interpretados por los acontecimientos. Eso demuestra también esa sabiduría, ¿no?, de este cardenal, porque muchos especulan constantemente, y bueno, el día de hoy más que nunca, con fechas, con acontecimientos, y no se sabe, y entonces lo dan como seguro sus conjeturas. Eso en el fondo hace daño. Y lo único que incita es a una morbosa curiosidad. Entonces dejemos que los acontecimientos hablen y que vayan también iluminando, ¿no? Pero sí hay cosas que se pueden decir. Y por eso él apela sobre todo al profeta Daniel y al Apocalipsis. Y dice, y solo lo haré valiéndome de la teología de la Iglesia y de escritores aprobados. Tenemos que pensar en la época, porque, bueno, la Iglesia tenía el índex, es decir, había los autores que estaban no aprobados, descalificados por la Iglesia, entonces a eso no se podía recurrir. Hoy no hay, ya no hay más eso, y no solo no hay, sino que algunos que han sido descalificados, y además tardíamente, pensemos que eso, Anthony de Melo, la condenación vino después de no sé cuánto tiempo, cuánto daño hicieron esos libros, mientras tanto. Y así pasó con varios y que siguieron enseñando en universidades pontificias y escribiendo libros, y vendiéndose y haciendo un daño enorme. Pues bueno, él dice, se va a basar en los escritores aprobados. Dice, hablaré de la persecución del anticristo y finalmente de su destrucción. Bien, empecemos con Mateo 24. No quedará piedra sobre piedra que no será destruida, dice el Señor a propósito del templo. Y sus discípulos, cuando estaban en el Monte de los Olivos, privadamente fueron a él y le dijeron, dinos, ¿cuál es la señal de tu venida y de la consumación del mundo? Claro, ¿qué pasaba? Que ellos entendían que la destrucción del templo y el fin del mundo era un mismo acontecimiento y que iba a ocurrir al mismo tiempo, es decir, simultáneo. Así como dice Manning en la naturaleza, vemos una cadena de montañas como si fuera todo uno, así también en los acontecimientos de la profecía, aquí hay dos distintos que aparecen como uno. Por un lado la destrucción de Jerusalén y por otro lado el fin del mundo. El Señor les dijo que habría una tribulación como nunca antes había habido, y a menos que no se abreviasen esos días, ninguno se salvaría. Que reino se levantaría contra reino, nación contra nación. Habría guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambrunas en distintos lugares. Los hermanos traicionarían a los hermanos, llevándolos a la muerte.
y que ellos serían perseguidos por su nombre. Todos los hombres los odiarían y falsos cristos y falsos profetas aparecerían y seducirían a muchos. Es decir, vendrían falsos maestros pretendiendo ser el Mesías y que en medio de esas persecuciones él vendría a juzgar y vendría como un relámpago, decía, ¿no? que aparece en el este, en el oriente y desaparece en el oeste. Así será la venida del Hijo del Hombre. A propósito, creo que esto lo hemos comentado en algún otro audio, ¿no? De otra serie, de por qué las iglesias se orientan, donde viene la palabra orientar, ¿no? Orientar sí viene de oriente, pero oriente, ¿por qué oriente? Porque dice, espera que venga el Señor. Entonces las iglesias estaban hacia oriente, ¿eh? Ya no. Entonces el oriente ahora ¿cuál es? Es donde está el sagrario. ¿Cuándo el sagrario estaba en el centro? Incluso eso también fue quitado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se dejaron de orientar algunas, de ponerse de oriente por motivos, por otros motivos, ¿no? Prácticos, a veces que no podían hacerlo. Bueno, pues bien, en esa respuesta el Señor habló entonces de dos eventos. Uno, la destrucción de Jerusalén, y el otro, el final del mundo. Uno se cumplió, el otro está aún por venir. Ese capítulo de Mateo nos da una clave para interpretar el Apocalipsis. El Apocalipsis puede ser dividido en 4 partes, según el criterio de Cardenal Manning. La primera describe la iglesia en la tierra, bajo las 7 iglesias a las que el Señor dirige sus mensajes. Y dice él, representan como la constelación de toda la iglesia en la tierra. Y esto dice, por ejemplo, el padre Castellani, que son, y con otros en la Cunza, creo también, otros han dicho, que son distintos tiempos de la iglesia, y que ahora estaríamos en la última, ¿no? Creo que la iglesia de la Odisea, es decir, distintos momentos de la historia de la iglesia. Bueno, la segunda parte es la destrucción del judaísmo y el derribamiento del pueblo judío. La tercera parte es la persecución de la iglesia por los paganos de Roma. La cuarta y última es sobre la paz de la iglesia bajo la figura de la Jerusalén celestial que desciende del cielo y que habita entre los hombres. Hubo varios intérpretes, especialmente en los primeros siglos, y también escritores como Bossuet y otros después, que supusieron el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis como que ya se había cumplido, excepto, decían, los últimos capítulos, y que se habían cumplido, decían, en los primeros 6 siglos, o sea, la caída de Jerusalén, la persecución de la iglesia, la destrucción de la Roma pagana. Pero la naturaleza de la profecía es ir gradualmente desplegándose. Y aquí hace de nuevo la analogía con la cadena de montañas. Cuando nos acercamos, primero vemos un todo, ¿no? Como una unidad, una cadena. Y a medida que uno se va acercando, va distinguiendo una montaña de otra. Pues la acción del mundo se renueva, dice también, en ciclos. Lo que dice el Coelet, ¿no? Lo que ya fue será y no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, la Eclesiastés. Lo que vimos al comienzo, la profecía dice que de nuevo lo veremos al fin del mundo. Es un poco lo de antitipo y tipo y antitipo, ¿no? La prefiguración y después al final lo que se irá a ver. Pues bien, en las 4 secciones del Apocalipsis vemos, dice él, 3 agentes. Esos 3 agentes son la iglesia, los judíos y un poder de persecución, que fue antes la de la Roma pagana. En estos momentos, estos 3, decía, en el siglo XIX, están sobre la tierra. Está aún la iglesia de Dios. Está el antiguo pueblo de Dios, la raza judía. Que hay que decir una cosa, lo digo, ¿no? Ahora, no se la puede explicar bajo ningún punto de vista, ni sociológico, nada. Porque no tiene explicación. ¿Cómo? La única explicación es teológica. Es un pueblo teológico. Ahí está la clave del judaísmo. De por qué persiste, de por qué está, de la función que tuvo en la salvación y la que tendrá todavía. Él dice
justamente la raza judía, aún preservada por misteriosa providencia, por alguna, dice, instrumentalización futura. Y tercero, está la sociedad natural del hombre sin Dios, que tomó la forma del paganismo de antaño y tomará la forma de la infidelidad en los últimos días, la impiedad, ¿no?, de los últimos días. Estos son últimamente los tres agentes, los tres que actúan en la historia del mundo moderno. Primero, la sociedad natural de la humanidad. Luego, la dispersión del pueblo judío. Siglo XIX, estamos hablando, no tenían en ese momento todavía la tierra, aunque todavía hay muchísimos judíos fuera de Israel. Y la iglesia. Tercero, la iglesia universal. La iglesia universal y los judíos, el pueblo judío, son los únicos cuerpos que interpenetran en todas las naciones. Están presentes en las distintas naciones y poseen una unidad distinta e independiente de ellas. Esa es característica tanto del judaísmo como de la iglesia católica, del ser universal. Están en todos y pero son independientes, son distintos de esas sociedades. Tienen un poder mayor que cualquier otra nación y están mortalmente, invariablemente, como antagonistas. Es interesante, esto me recordaba una representación, está en el Duomo de Parma, como una lastra, ¿no?, del siglo, desde el 1200, es típicamente gótica, muy bonita, y creo que es en mármol, está hecho. Y también creo que era Antelamie que la hizo, porque estaba firmado ahí. Cosa rara, porque en la Edad Media no firmaban. Y se ve la deposición, el Cristo muerto que lo están bajando de la cruz. Y de un lado está la iglesia y de otro lado está la sinagoga. Esas representaciones eran muy comunes, ¿no? Es decir, anteponer la iglesia y la sinagoga. Que dicho sea de paso, tiene una misma raíz, alguna vez lo dije, ¿no? Viene de Cajal. Cajal, la palabra hebrea significa asamblea. Es la asamblea de Dios. Y traducido en griego, tiene dos acepciones, que significa lo mismo, pero que se ponen con dos palabras diferentes para diferenciarlas. Y es sinagoga y eclesia. Sinagoga y iglesia es lo mismo, pero como concepto, ¿no?, de asamblea de Dios. Pero están antagónicas desde que el judaísmo, parte del judaísmo que siguió siendo la sinagoga, cuando pierde el templo queda solo la sinagoga, ¿no es cierto?, que es el lugar del encuentro, de la oración, y que se opone a la iglesia. Entonces son antagónicas desde siempre. Y bueno, digo que en esta representación, la recuerdo, se ve, si no recuerdo mal, ¿no?, con la cabeza como alzada, mirando, contemplando al Cristo que desciende de la cruz, que ahí está la salvación, y se ve vendada. Hay un ángel que como que le tapa, creo, los ojos. En algunas representaciones está vendada la sinagoga, porque no ve, está velado el misterio de la salvación, no ha reconocido al Mesías. Entonces, en ese momento no ve. Es interesante, ¿no? Bueno, en la iglesia pasó por dos grandes persecuciones, una por manos de los judíos y la otra, recordemos, ¿no?, por supuesto, no solo matan a Cristo, a San Esteban, a Santiago Apóstol, a todos, hubo una gran matanza y tuvieron que escaparon, ¿no? Pues esa fue la primera gran persecución y después, por supuesto, la persecución en manos de los paganos. Y así los escritores de los primeros tiempos, tanto de Oriente como de Occidente, predijeron que en la última época del mundo la Iglesia tendrá que pasar por una tercera persecución, que será más amarga, más sangrienta, con mayor, digamos, búsqueda, ¿no?, más fiera, una búsqueda para matar, claro, que todas las anteriores en manos de un mundo infiel, revuelto contra la palabra encarnada. Y aquí dejamos. Alabado sea Jesucristo,
sea por siempre bendito y alabado.